Bienvenidos a esta edición de Enlace Centroamérica desde Panamá. Hoy hablaremos sobre el Bosque Barro Colorado, un centro que recibe al año a unos 1.200 científicos de al menos 50 nacionalidades para hacer investigaciones sobre la naturaleza. Se trata de una isla de 15 kilómetros cuadrados que se formó hace más de 100 años en plena vía del Canal de Panamá. La preocupación por utilizar parte de la selva para la ruta transoceánica llevó a naturalistas de la época a promover un espacio protegido para su estudio, debido a su riqueza en flora y fauna y además por estar ubicado en medio de dos océanos. Barro Colorado fue la mayor isla que quedó formada dentro de este lago artificial. En 1923 el lugar se declaró como una reserva biológica y desde entonces ha sido un instrumento para la ciencia. Más de 23.000 investigaciones científicas han salido de este laboratorio vivo y se basan, fundamentalmente, en el comportamiento de las especies. La cifra de publicaciones de Barro Colorado casi llega a 23.000. Muchas no se conocían porque se habían publicado en revistas extranjeras que ya desaparecieron en Europa, en Asia. Entonces fue un trabajo muy detallado que hizo la biblioteca. Así que en América Latina, en el Caribe, realmente no hay nada que se compare con la productividad científica sobre los bosques tropicales, las plantas, los insectos, las aves, como Barro Colorado. Los investigadores se hospedan en Barro Colorado por tiempo indefinido para hacer sus estudios. Es un lugar donde los científicos pueden venir y estudiar el bosque sin pensar que van a construir una carretera. Entonces se puede hacer estudios de largo plazo, que la vida en el trópico es muy complejo y para entender un sistema tan complejo de vida necesitas tiempo y necesitas tiempo no interrumpido. Desde estudios relacionados con el efecto que puede tener en el ambiente el calentamiento del suelo, un censo de vegetación, la visión nocturna de algunas abejas y el monitoreo para conocer el comportamiento de los monos, además de grabar el sonido que emiten los murciélagos, son parte de algunas de las 400 investigaciones que se realizan en este momento en la isla Barro Colorado. Desde hace poco menos de una década, Andrew investiga el efecto de los suelos calientes en el medio ambiente. Desde la zona donde realiza sus pruebas se apoyan estudios hechos previamente en el lugar. Hasta ahora su trabajo demuestra la interacción que hay entre las plantas y los microbios de los suelos que reaccionan en forma más agresiva con altas temperaturas. En la isla están trabajando mucha gente en temas diferentes, entonces siempre hay oportunidad para colaboración con muchos grupos, trabajando con organismos diferentes, con plantas diferentes, con microbiólogos, trabajando con mitología. Y es como una fuente muy rico para desarrollar esas colaboraciones con otros científicos y además con otros estudiantes. Por otra parte, Inga, una científica alemana, aprovechando la gran diversidad de murciélagos en el área, hace sus investigaciones con al menos 64 especies. Normalmente trabaja con grabadoras para recoger el sonido de estos animales. Intenta comprender de qué forma los sonidos son parte vital en la vida de los mamíferos. Durante la noche, cuando está completamente oscuro, ellos sí pueden ver, pero no están usando la visión. Están usando los sonidos que emitan ellos y con eso se encuentran la prensa, se pueden manejar sobre el bosque y yo quiero saber cómo funciona ese sistema. La biodiversidad de la isla Barro Colorado es muy rica. Según el Instituto de Investigaciones Tropicales Smithsonian, en el lugar hay alrededor de 400 especies de aves, 500 especies de árboles y 2.500 especies de insectos. En el caso de estos últimos, la cifra sigue en aumento. Según Greg, un entomólogo francés radicado en Panamá, en el mundo se conoce 1.2 millones de especies de insectos, pero se cree que son más de 8 millones los que pudieran existir. En esta parte del trópico se ha dedicado a trabajar con un equipo que desde 2008 evalúa el comportamiento de estos pequeños animales en la isla y el impacto en el cambio climático. Sin factores adversos como pesticidas, deforestaciones o pérdida de hábitat, es más sencillo valorar el impacto de estas especies en la vida humana. Necesitamos de colectar, agarrar a los insectos para entender la consecuencia de los cambios climáticos
sobre la población de insectos. La dinámica de la selva es directamente relacionada con los insectos, así que necesitamos de entender lo que está pasando sobre la subida de temperatura, de la lluvia, etcétera, etcétera. Según el entomólogo, en lugares cercanos como Costa Rica o en Estados Unidos y Europa, es más difícil este tipo de estudios por la disminución considerable de la población de insectos. Más de 40 años de monitoreo al ambiente, cerca de un siglo de datos climáticos hacen de la isla Barro Colorado un lugar para entender el medio ambiente, la evolución de los bosques tropicales y cómo sus habitantes cambian su comportamiento con el paso del tiempo. Gracias por acompañarnos en este enlace Centroamérica. Desde Panamá soy Oscar Zulbarán y le invito a seguir con France 24 en español.